placer y un privilegio estar aquí con ustedes y poder compartir de nuevo la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo han estado esta semana? Bendecidos. Ya pasando las fechas de los muertos, ¿no? Y ahora batallando con los vivos. ¿Recuerdan lo que les comenté hace 8 días? No vino la hermana, pero los que sí vinieron, ¿se acuerdan? Les comenté que iba a compartir yo hace 8 días, pero vino el pastor Benny, ¿no? Y el pastor Benny pues, compartió una muy buena palabra, la que nos dio el hermano. Y yo les comentaba que yo les iba a hablar acerca de, precisamente del Día de Muertos. Y yo a la predicación les comenté que le había puesto recordando a tu muerto. Esta palabra de recordando a tu muerto a lo mejor sonará algo fuerte, pero realmente ¿qué es lo que pasa el 1 y el 2 de noviembre? Todo mundo se acuerda de los que ya fallecieron o ya se fueron, ¿no? De los santos difuntos. Entonces, cuando hablamos de este tema, se puede decir que la mayor parte de la población mexicana se para, y más el 2, porque es cuando todo el mundo va a los cementerios, todo el mundo va a visitar a los fallecidos, todo el mundo se acuerda, y las flores, y vamos a hacer, y a limpiar, y vamos a dejar bonito. ¿Cierto o falso? Pero realmente, en sí, ¿qué es recordar a un muerto? Simplemente la esencia de acordarse de lo que fue y de lo que ya pasó, pero lo siguen teniendo presente ese día. Habiendo 363 días más, esos 2 días es cuando más énfasis le ponen a esto. Para entrar en el tema, ¿se acuerdan de Lázaro? Vamos a ver el ejemplo de Lázaro. La que sigue, por favor. Dice en Juan 11:3: así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. ¿Se acuerdan de esa historia de Lázaro? ¿Y Lázaro qué era para el Señor Jesucristo? Lázaro, María y Marta. Dice la palabra que eran sus 3 mejores amigos. ¿Se acuerdan que hablamos de la amistad? Y vemos que sí tenemos amigos. Aquí nos demuestra que hay unos mejores amigos, o sea, no nada más amigos, sino mejores amigos. Cuando tu mejor amigo está enfermo, ¿qué procuras hacer? Ir a visitarlo, llamarle y ver cómo está. Pero más adelante el Señor Jesucristo en la palabra dice que Él dijo que no se iba a morir, era nada más una enfermedad. Entonces se quedó 2 días más. ¿Sí o no? Vamos a ver la que sigue, por favor. En Juan 11:19 dice: y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. En esta escena de Marta, María, qué desgarrador se siente cuando uno pierde un familiar. Es un lloro inconsolable, ¿no? Yo me atrevo a decirles hoy en día, el día que mi mamá fallezca, mi esposa se vaya o yo ya les dije: gócense. ¿Por qué? Porque tenemos la vida comprada. Nosotros hoy en día ya tenemos un lugar en el cielo con el Señor. Hay que mantenerlo, pero ya estamos allá. Pero cuando estábamos de este lado,
del charco. Cuando un familiar fallece, ¿qué pasa? Hay dolor, hay lloro, hay tristeza, y empieza a recordar uno, es que si lo hubiera visitado, es que si lo hubiera visto, es que si lo hubiera hablado, híjole, es que nada más en este momento, ¿qué pude haber hecho? Más adelante en la palabra, en ese relato, el mismo Señor Jesucristo pensó lo mismo. Híjole, es que si se hubiera ido, mi amigo no se hubiera muerto. Es que si hubiera estado en ese momento, Lázaro seguiría vivo. Nosotros, si nos comparamos con esta historia, somos como Jesucristo, porque Jesucristo fue humano y nos damos cuenta que esa forma humana es como nosotros. Tuvo ese pensamiento, sí, como muchos de nosotros. Es que si hubiera ido, si le hubiera hablado, si hubiera estado, si hubiera hecho, si hubiera llevado, mil cosas podemos pensar, pero no lo hacemos. Al final solo es una enfermedad, no se va a morir, lo dice el Señor. Sin embargo, hay un propósito en específico en esta cita o en este relato, por lo cual pasan las cosas. El Señor Jesús permite que pasen las cosas por algo, ¿cierto o falso? Y todo lo que hace el Señor Jesús es con un propósito en específico. Amén. La que sigue, en Juan 11:31 dice: cuando la gente estaba en la casa consolando a María, la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. En ese momento, el Señor Jesús ya le dice a sus discípulos: ¿sabes qué? Vamos de regreso. Pero estás viéndote que te quisieron apedrear y quieres regresar. ¿Cuántas veces el enemigo nos pone barreras? Ya supimos que está enfermo, ya supimos que murió. Bueno, ahora de menos vamos a despedirnos. Híjole, ¿qué crees? Que no puedes ir porque si vas te descuentan el día. Híjole, ¿qué crees? No puedes ir porque no hay quien cuida a tus hijos. Híjole, y entonces una tras otra barrera. ¿Por qué? Porque hay oposición. Si de todos modos ya se murió, ya. ¿Qué le puedo decir yo a un muerto? Levántate, anda. Sé salvo. Ya no le puedo decir nada a un muerto. El muerto está. Sin embargo, hay un propósito, así como el Señor. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Amén. Ok. Quiero, en este ejemplo, ¿vamos claros? ¿Sí? Hay otro ejemplo que me llama la atención y es la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de esa historia? La hija de Jairo. Aquel personaje que le dijo al Señor Jesús: ve, mi hija está mala, si la toca sana. Vamos a la que sigue, por favor. Dice Mateo 9:18: mientras les decía estas cosas, he aquí, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Cuántas veces de nosotros tenemos esa fe? Y más adelante el Señor Jesús le dice: solo mantén tu fe. Qué difícil es que te digan o te den un diagnóstico de muerte y que llegues a la iglesia y te digan: ten fe. A veces con la mente humana decimos: ¿me dices que tenga fe y no estás viendo que me voy a morir? ¿Cierto o falso? La fe, como puede estar acá, como puede estar abajo.
La fe es como la conciencia. A veces es buena y a veces está hasta el suelo. Pero el Señor Jesús se le dijo, mantén esa fe. Porque si tú viniste, te postraste y me dijiste, ven a ver a mi hija y vivirá. ¿Qué necesitamos nosotros? Tener esa fe y no dudar de eso. Amén. La que sigue, por favor. Marcos 5:35 dice: mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más aún al maestro? Y vino otra barrera. Si tu hija ya murió, ya deja al maestro en paz. Entonces ahí es cuando la fe vuelve a ser tocada. Y si ese oficial le hubiera dicho, bueno, pues sí, ya se resigna, ya se murió, su hija no hubiera resucitado. Sin embargo, se mantuvo y dijo, no, casi que yo me espero hasta que el maestro me diga, vamos, no me muevo de aquí hasta ir con él. Y esa fe es la que nos debe de mover muchas veces, porque ante situaciones que tenemos, bueno, sí está bien, hermana, es que ya, ¿qué cree? Que en 5 años ya no va a caminar. Oye, en la torre, bueno, pues si el doctor me dijo que ya no va a caminar, pues ya no va a caminar. Entonces viene una depresión interna y como dice, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Al Señor o al doctor? ¿Los doctores son sabios? Sí. ¿Tienen estudios? Sí. Pero la última palabra la tiene Dios. Y yo lo he visto. Y me atrevo a decir esto porque yo lo he visto. ¿Y he sufrido? Sí. ¿Pero el Señor nos ha levantado? Sí. ¿Cuesta trabajo? Mucho. Pero ahí es donde la prueba viene en la fe. ¿Qué tanto te puedes mover en tu fe? ¿Qué tanto la puedes mantener? ¿O qué tan rápido la dejas caer? ¿Ok? La que sigue, por favor. Marcos 5:38 dice: y fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Aquí ya empezaba la ceremonia, ya para despedir al difunto. Lo mismo que pasó con Lázaro. 2 personajes, distintas ocasiones. Uno ya enterrado en una tumba, la otra postrada apenas acaba de morir. Pero, ¿qué tienen en común estos 2 personajes? Que todos los seres queridos que los amaban estaban ahí en ese duelo. Dice la palabra, llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Ese momento era un momento de duelo, era un momento de llorar, un momento de sacar todo. Pero todo duelo tiene un fin. Y muchas veces hay gente que no lo deja ir. Lo sigue manteniendo. Es necesario que cortes tu duelo. Si tú hoy en día sigues arrepintiéndote, preguntándote, diciéndote por qué, es que si hubiera hecho, ya pasó. Ya pasó porque ese momento fue su momento. He escuchado muchos comentarios de mucha gente que dice, es que el último deseo es que se haga una fiesta, que cuando muera me lleven la banda, me lleven mariachi, hagan una fiesta. Y hacen todo lo contrario. Y es que ¿cómo crees? Si velo ahí, pobrecito, no, pues es una falta de respeto hacer una fiesta. ¿Por qué lo dice? Porque él ya se va a gozar, él ya no va a sufrir,
Él ya no va a sentir nada. Los que estamos aquí somos los que vamos a sufrir, a sentir, a gozar, a llorar o a hacer lo que queramos. Ellos ya no. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y vamos a ver qué significa muerte. Y para esto van a haber unos puntos en específico de que no solo se trata de una muerte física, sino que muchos estamos muriendo ante una muerte espiritual. Y ahorita se los digo por qué. Amén. La que sigue. Significado de muerte dice: el fin de la vida humana en la tierra. Ese se puede decir que es el significado común, el que todos no sabemos. Cuando dicen, ¿qué significa muerte? Te moriste. Y como decimos aquí en México, te petateaste, te fuiste, colgaste los tenis, o sea, mil cosas, ¿no? Pero ya se acabó. Llegó tu tiempo, fin. ¿Ok? Y esto lo encontramos, la que sigue, en Génesis 3:19. Dice: muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo, y al polvo tendrás que volver. Desde Génesis nos hablan que tenemos que trabajar desde siempre. ¿Quieres comer? Trabaja, súfrele, porque esa cosecha va a ser bendición, sí, pero va a costarte tenerla. Y muchas veces queremos una bendición de que aquí y ya que me caiga, ¿no? ¿Y qué hiciste para merecerla? Pero aquí dice la palabra que tenemos que trabajar muy duro para poder conseguir nuestros alimentos. Pero al final de todo, vamos a regresar al polvo. Fuimos creados del polvo, vamos a ser de nuevo polvo. Amén. La que sigue. La muerte también es la ausencia de una comunión espiritual con Dios. ¿Cuándo empezamos a tener esta muerte espiritual nosotros? Cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de oír alabanzas, cuando dejamos de predicarle a alguien, cuando dejamos de compartir el mensaje, y podemos irnos con más y con más cosas. A veces es necesario autoanalizarnos y ver qué nos está faltando y echarle más ganas en eso. Porque decía la pastora en la mañana, la paga del pecado es muerte. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero si nosotros no estamos centrados en lo que nos importa, aquí estamos teniendo también una muerte espiritual. Y cuando entramos en la muerte espiritual y no retornamos, es cuando dicen, es que se fue de la iglesia. Ok, ¿se sigue congregando? No, ¿qué crees? Que ya no. Y esa es lo que le llamo la etapa del enfriamiento. Es que ya se enfrió. Y cuando te enfrías, ¿qué pasa? Por más que te hablen de Dios, haces oídos sordos. No quieres saber nada de Él. Y aguas. Porque si lo conociste y sabiendo que aún lo conoces, ¿qué va a pasar el día de mañana? Nos decía el hermano Luis y el pastor, es importante saber que estamos inscritos en el libro de la vida, pero si retrocedemos, poco a poco se va a ir borrando ese nombre. Entonces, ahora sí que aguas. La que sigue, por favor. Y vamos a ver lo que dice Deuteronomio 30:15.
Dice, hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Y Jeremías 21:8 dice, Dios le dijo a Jeremías, dile de mi parte a este pueblo, a todos los que viven en Jerusalén, les daré a elegir entre la vida y la muerte. El Señor nos habla directo, sin rodeos. Tenemos aquí a nuestros representantes, pastores, y vamos a ponerle así: Pastor José, dile a mi pueblo, les doy a elegir, ¿quieren vivir o quieren morir? Si quieren vivir, van a hacer esto. Si quieren morir, no hagan nada. No hagan absolutamente nada. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Pero todo tiene algo bueno, y ahorita se los digo, ¿ok? La que sigue, por favor. Dice, la muerte es el resultado del pecado. Y eso es lo que enfatizó la pastora Patti. La paga del pecado es muerte. Entonces, esta es otra forma de morir o de estar muriendo. ¿Sigues pecando o sigues con el mismo pecado? Aguas, porque al final estás muriendo. Y dice la palabra que no hay pecados grandes ni hay pecados chicos. El pecado es pecado y se acabó, ¿ok? Y esto lo vamos a encontrar en Romanos 5:12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. La que sigue, por favor. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces debemos hacer mucho énfasis en eso. A veces cuesta trabajo dejar el pecado así, porque al final el pecado es algo que nos gusta. Si el pecado fuera algo feo, pues ni lo tocas, ni lo agarras. No me gusta. Pero simplemente dice la palabra que incluso el mismo diablo se viste de ángel de luz para verlo hermoso, para no tenerle miedo, al contrario, para tener confianza y decir yo quiero. Pero cuando vemos las consecuencias es cuando debemos elegir si seguimos o ya le frenamos. ¿Es difícil? Sí, pero con la ayuda de Dios poco a poco se va haciendo más fácil hasta dejarlo, ¿ok? Y vamos a ver uno más. La que sigue, por favor. Aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué va a pasar cuando sea la segunda venida? Unos nos vamos con el Señor, otros se van a quedar, y al final todo se va a acabar. ¿Cierto o falso? Si nosotros seguimos con la palabra del Señor y seguimos estando con Dios, vamos a estar inscritos, porque ya estamos inscritos en el libro de la vida. Simplemente es mantener nuestro lugar asegurado, porque ya estamos allá. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, automáticamente tienes el pase. Es como la secundaria. Haces un examen y estás en una misma cadena, automáticamente tienes el pase a la prepa. Y cuando haces de la prepa a la universidad, automáticamente pasas a la universidad.
Asimismo nosotros con Dios, cuando lo recibimos, automáticamente tenemos ese pase directo con Él. Solo nos pide que mantengamos ese lugar. ¿Ven? Y eso lo vamos a ver en la que sigue, por favor. Apocalipsis 20:15. Y dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Aquí viene lo más importante y en lo que quiero enfatizarles más. ¿Nosotros debemos de ver por los vivos? Sí. ¿Debemos procurarlos? Sí. Procura que tu familia acepte a Cristo, aunque no vengan. Ora por ellos, pide por ellos, clama por ellos, ahorita que están vivos, que acepten a Cristo, que lo reciban, porque si no lo hacen, en eso van a acabar. Incluso los que ya se fueron van a ser juzgados por el peso de su corazón, si no oyeron de la palabra de Dios, porque dice la palabra que si me oíste, entonces supiste que yo existía, y si me negaste, entonces yo te voy a negar allá arriba. Pero si nunca escucharon de la palabra, si nunca supieron de la salvación de Dios, esos van a ser juzgados por sus obras en el corazón. Los que supieron y no aceptaron van a acabar ahí. Y por más que le oren y por más que le digan al Señor y por más que todo, no va a pasar nada. Entonces, hoy es cuando debes de ver por los vivos. Si no le hablas a tu hermano o a tu hermana, háblale, reconcíliate, dile a tus hijos, a tus hijas, a tu nuero, a tu yerna, diles, sabes que Cristo te ama, Cristo está contigo, Cristo tiene un lugar para ti, recíbelo. Ve por tu familia, la familia importa y debemos de estar con ellos, en las buenas y en las malas. Al final la familia es familia. Es que mi familia, bueno, es que mi familiar pecó. ¿Y tú no lo has hecho? Ay, no, es que se porta mal. ¿Y tú no lo hiciste? ¿Quién te llevó a los pies de Cristo? ¿Quién te habló de Él? ¿Qué te cuesta hablarle de Él? ¿Qué te cuesta decirles, Cristo te ama, ya perdonó tus pecados y pagó un precio de sangre por tu vida? Hoy que estás vivo, recíbelo. Y el punto importante que les decía, cuando estén en los funerales, ya no es para llorar, sino para compartir de la palabra del Señor. Cuando estaba esa escena de Lázaro, llegó el Señor y le dijo, retira la piedra. No, pero pues ya lleva 4 días ahí encerrado, va a oler feo. Y no importa, retírala. El mensaje importante en ese momento fue, yo voy a hacer que veas que la gente puede resucitar. Y nosotros podemos hacer que la gente resucite, sí. Cuando le hablas de la palabra del Señor, les empiezas a inyectar esa energía, esa vida que el Señor está dando. ¿Y qué hizo la gente? Se asombró de ver que salía aquel varón todo cubierto de cintas y respirando. Llega el Señor Jesucristo y le dice a la niña, Talita Kumi, esa niña está durmiendo, no se preocupen. No, pero no estás viendo que está muerta, mírala. Y tú dices que está durmiendo. Levántate, niña, y denle de comer. El mensaje es, llévenle un mensaje de esperanza y de salvación.
No nada más se trata de que en el funeral estemos, ay, pobrecito, ya te fuiste, yo te amaba. Él está gozoso, él está vivo, él está con el Señor o ella está con el Señor. Ustedes deben de estar también con el Señor. Y nos gozamos porque ya no sufre, ya no le duele, ya no siente. Ahora se está gozando. Y nosotros debemos de gozarnos con ellos. ¿Cierto o falso? Y decirles, Cristo los ama y Cristo quiere estar en sus corazones. Cristo quiere habitar en sus corazones. Y Él quiere que tengan ese mensaje de salvación. Para el día que estén como ellos, ustedes estén gozándose allá arriba en el cielo. Y desde arriba del cielo nos estemos gozando juntamente todos. Amén. La que sigue, por favor. Para finalizar, ahora les pregunto, ¿es malo recordar a los que ya se fueron? Claro que no, siempre y cuando recuerden lo bueno de cada uno, la enseñanza que les pudo haber dado a cada quien, el mensaje que les pudo haber compartido a cada uno. A pesar de que mi esposa me dijo precisamente cuando estaba diciendo de este tema, me hace una pregunta que sí, pues sí me sacó así como que de onda. Y me dice, ¿tú si pudieras abrazar a alguien en el cielo, a quién abrazarías? En ese momento yo le dije, ahorita a nadie. Pero si mi mamá se va o si tú te vas, alguien de ustedes dos llegaría a abrazarles al cielo. Y ese es otro tema que vamos a ver después. ¿Qué pasa después de? ¿Sí? Pero por el momento es esto. No es malo recordarlo. Tienen 365 días para hacerlo. No se centren en 2. Tienen 365 días para visitar una tumba. No nada más 2. No es malo. Malo es sentirse mal por hacerlo, entristecerse por hacerlo, el culparse por algo que ya pasó. Ya pasó. Sí, eso es lo malo, rendirles culto. Pero no es malo acordarse de ellos. O sea, eso lo pueden hacer diario, todos los días. Y recordarlos que gracias a Dios, si recibieron a Cristo en su corazón, se están gozando allá arriba en el cielo. Están de lo más alegres allá arriba en el cielo. Que ya quisiéramos muchos ya estar allá arriba en el cielo. Pero seguimos aquí con un propósito. Y ese propósito es hablarle al de al lado, de tu familia, de lo que Dios quiere hacer en su vida. Amén. Pues esta es la palabra que yo les traía el día de hoy. Llévenla en su corazón. Que Dios los bendiga. Dios los ama y Dios está con ustedes. Amén.